Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al curso de TICs aplicadas a la administración. El día de hoy vamos a continuar con el tema de bases de datos. Recordemos que en las sesiones anteriores pues nos hemos dado la tarea de comenzar a trabajar con las herramientas de bases de datos, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? La sesión del día de hoy. Vamos a ver la introducción, las definiciones, la estructura de una base de datos, la importancia del ordenamiento de los datos, los tipos de datos, entidad modelo, entidad relación y relacional, una pequeña introducción y la bibliografía, ¿correcto? Bien, en la sesión anterior habíamos ya platicado con respecto al concepto de lo que es una base de datos y en general dijimos que una base de datos es una colección de datos ordenados que tienen un significado implícito para una empresa, para una escuela, para una dependencia, ¿correcto? Habíamos dicho que las bases de datos las encontramos en cualquier sistema de información. Todo lo que sea un sistema de información requiere una programación de aplicación, una programación de una base de datos, requiere el diseño de interfaces y requiere un proceso de diseño de software. Entonces, bien, en una forma muy resumida, una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizarla fácilmente, ¿ok? Este diagrama que vemos por aquí lo que intenta simular es un modelo relacional ya de la base de datos que nosotros podemos utilizar, ¿correcto? Pero ahorita tal vez no se entienda eso, vamos a verlo más adelante cuál es la idea del tema, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido el concepto general de bases de datos. Platicamos también acerca de las bases de datos relacionales, de las bases de datos no relacionales, hablamos de Mongo Database, hablamos de algunas tecnologías emergentes que están pues sosteniendo el mundo de la informática, por ejemplo, las ciencias de computacionales de Machine Learning, inteligencia artificial, minería de datos, todo eso pues tiene que ver con bases de datos tal vez porque se tienen que buscar patrones en los datos. Entonces, mm, las bases de datos se están convirtiendo en un campo muy fuerte desde hace bastantes años, unos 10, 15 años. Esas bases de datos son herramientas poderosas que les dan a los comercios electrónicos a través de internet, pues les dan todo ese medio ambiente para que puedan hacer los análisis, ¿correcto? Ahora bien, en un entorno, un sistema de base de datos tiene cuatro elementos esenciales. Primero, pues necesitamos los datos. Los datos que de dónde los vamos a traer o qué es lo que queremos guardar. Necesitamos saber que los datos pueden ser datos compartidos con algunas otras empresas, con datos compartidos con usuarios. Entonces los datos pues siempre van a ser un elemento, ¿no?, esencial para una base de datos. Además de eso, el hardware. Hablamos con respecto a los servidores, y si no recordemos qué es un servidor, pues vamos a ver un poquito acerca de lo que es un servidor. Los servidores, dijimos que los servidores son computadoras que tienen una capacidad de procesamiento mayor al que tiene una computadora normal, ¿ok? Con más RAM, con más cantidad de procesadores conectados entre sí, y esos servidores pues existen servidores de impresión, servidores de bases de datos, servidores web, servidores de n cantidad de DHCP, de DNS, pero pues la base de datos tiene que guardarse en algún lugar, y en este caso pues por eso requiere hardware, servidores, o podemos hablar acerca de clusters de computación, de procesamiento, que nos van a ayudar a generar el contenido y almacenar los datos de nuestra base de datos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una escuela, pues tal vez el servidor no necesita ser muy grande, ¿no? Pero si hablamos cuando estamos en un aspecto empresarial, hablando de bancos, pues necesitamos servidores y no solamente un servidor. Necesitamos bastantes servidores porque todos los días se hacen transacciones, operaciones, entradas, salidas y todo ese pues todos esos datos necesitan ser almacenados. Cualquier transacción que nosotros hagamos en un sistema
tiene que quedar registrado en algún lugar. Por eso es que no podemos perder o no puede existir así de la nada un fraude electrónico o un fraude bancario tan fácil, debido a que existen muchas formas en las cuales pueden rastrear esos datos. No estoy diciendo que sea imposible, porque en efecto se ha logrado con éxito. Muchos han hecho fraudes, ¿no? Hasta con las tarjetas que se clonan y todo ese show. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. A lo que referíamos es a la necesidad del hardware que nosotros implícitamente necesitamos para desarrollar todo el concepto, ¿no? Software, hablábamos de los sistemas operativos y de los sistemas gestores de base de datos. Todas las computadoras, gadgets, dispositivos inteligentes que están en nuestra actualidad, pantallas, llámese cámaras, llámese drones, llámese tabletas, computadoras, servidores, pues tienen un sistema operativo. Esos sistemas operativos vienen por default en cada uno de esos dispositivos, ¿no? Y los sistemas gestores de base de datos, hablamos de un Database Management System, que no es otra cosa más que el sistema de base de datos que nos va a permitir manipular esas bases de datos, crearlas, eliminarlas, actualizarlas, agregarles datos, borrarles datos, y ese es el sistema gestor de base de datos. En nuestro caso muy particular hablaremos de MySQL, ¿ok? Bien, hablaremos de MySQL nosotros. Tal vez tomemos algunas otras sesiones con algún otro sistema gestor, una introducción. Hoy vamos a ver también una pequeña introducción a Excel, pero Excel no es un sistema gestor de base de datos, ni Access es un sistema gestor de base de datos. ¿Ok? Y los usuarios, obviamente, para el desarrollo de todo este entorno necesitamos gente que nos va a ayudar para entender cómo funciona. Programadores de aplicación. Recuerden que hablábamos para hacer una aplicación, la parte que ve el usuario final se le llama front-end, y la parte que pues está el desarrollo, las transacciones, las bases de datos y todo eso, le vamos a llamar back-end, ¿no? La parte trasera de la aplicación. Entonces necesitamos gente que programe las aplicaciones, necesitamos gente que programe las bases de datos, obviamente los clientes, y nosotros podríamos ingresar acá. En nuestro caso muy particular, que este curso está tendiendo hacia gente de administración, entonces podríamos trabajar hacia hacer DBAs. ¿Qué son un DBA? Son los administradores de las bases de datos. ¿Qué hace un administrador? Puede crear, puede consultar, puede eliminar, puede modificar una base de datos. Entonces es importante, a pesar de que nosotros no nos desarrollemos en las áreas de desarrollo de aplicaciones, o tal vez no vayamos a hacer nosotros la base de datos que se utilice en nuestra empresa, porque ya hay muchas softwares que traen sus bases de datos. Entonces necesitamos saber cómo funciona esto para que podamos nosotros volvernos un administrador de una base de datos, ¿ok? Entonces nuestro objetivo principal es introducirnos a lo que es una base de datos, ver cómo se construye, ver cómo la forma correcta de agregar información a la base de datos, ver cómo la forma de eliminar cosas de la base de datos, y una vez que se entienda eso, pues podremos comprender el correcto funcionamiento de una estructura de datos y cómo funciona una base de datos en sí. ¿Ok? Bien, las bases de datos tienen objetivos particulares. Primero, redundancia. ¿Qué es la redundancia? Que no repitamos información dentro de la base de datos, ya que aumenta el tamaño de almacenamiento y obviamente el acceso a los datos. Supongamos que nosotros tenemos una base de datos en las cuales queremos registrar un cliente, ¿no? El cliente se llama Juan Pérez, y se nos olvidó ponerle el acento en Pérez, y decimos, pues ponemos otro Juan Pérez. Al final de cuentas, pues ya sabemos que el correcto es el que tiene el acento, ¿no? Muchas veces a nosotros se nos ocurren esas soluciones, pues más que soluciones definitivas, son soluciones que tal vez nos saquen a flote en ese minuto, en ese segundo, pero no implica eso una correcta administración, porque la información que se repite pues puede causarnos más adelante estragos en el sistema. Imaginemos que ustedes quieren crear una factura, ¿no?
y de repente no encuentran en el sistema al Juan Pérez que ustedes estaban buscando, o que le metieron ventas a los dos usuarios, o que no lo sé yo, o que ustedes quieren facturar a nombre de una persona y en realidad le cargaron a la otra. Entonces todo eso de redundancia hay que evitarlo por completo. Inconsistencia, falta de concordancia entre los datos que se supone que son iguales. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una relación de padres e hijos en los cuales decimos, bueno, si este cliente hizo esta compra por 50,000 pesos y resulta que en la base de datos no hay un registro de ventas, o dices tú en mi almacén yo tengo 50 piezas, pero en las ventas se registra que vendiste 60, entonces eso sería una inconsistencia, ¿no? Que no hay una concordancia entre las dos, entre los datos que se supone que son iguales. Además de eso, pues el acceso a los datos, prevenir cualquier consulta o situación posible de ser solicitada. Repito, como tú vas a gestionar una base de datos, tú vas a hacer un modelo para que llegue una persona a meter los datos ahí, pues tú no sabes cuántos datos va a cargar esa persona, ¿no? Imaginemos que tú tienes una base de datos de 10,000 clientes y entonces de repente tienes que hacer una consulta y dices, búscame todos los clientes que estén en Chimalhuacán, o que estén en Iztapaluca, o que estén en la Ciudad de México, o que estén en Guanajuato, que estén en Cancún. Y entonces tú dices, híjole, ¿y ahora cómo lo hago? Si mi estructura de base de datos, pues no puse yo esa información. Bueno, pues entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues reestructurar todo, ¿no? Entendamos en bases de datos que no importa el tiempo que nos llevemos en el análisis, sí debe ser conforme a la experiencia. Ustedes se van a dar cuenta que hay gente que hace un análisis de una base de datos más rápido que otra. Sin embargo, no podemos nosotros diseñar nada hasta que se haya hecho el análisis correcto. Entonces, se tienen que entender algunos conceptos elementales. Eso es el acceso a los datos, ¿no? Otra cosa son las anomalías de acceso, es decir, evitar las inconsistencias para las actualizaciones de usuario que exceden al mismo tiempo a la base de datos. Como son a veces esas bases de datos consultadas no solo por una persona, sino por varias personas, lo que sucede entonces es que nosotros vamos a reestructurar una base de datos para que las personas puedan ingresar. Es decir, puede ser que dos personas de diferentes lugares estén consultando la misma base de datos en el mismo momento. O puede darse el caso en el que vayas a un cajero automático y te marque que sí se hizo la transacción y se registra en la cuenta, pero en realidad no te entregó nada, ¿no? Entonces cosas como esas son las que pues podrían darnos a nosotros una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando del sistema. Y las anomalías del acceso concurrente. La seguridad, pues que la base de datos no sea visible ni pueda ser accesada por todos. No podemos dejar nuestra base de datos al alcance de cualquier persona. Porque la mayoría de los robos de información que hay en las empresas, en su punto mayor, es por las personas que trabajan dentro de la misma empresa. Es decir, aquellas personas que venden la base de datos, que venden los datos, aquellas personas que se dejan influenciar por alguien más y sacan esa información y después pues se venden esas bases de datos, no lo sé, a empresas de mercadotecnia, de marketing, de teléfonos, de compañías de seguros, y por eso es que de repente nos están marcando para ofrecernos servicios, ¿no? Y la integridad de datos. Esto es que los datos no hayan sido alterados y que sean filtrados correctamente para no almacenar datos erróneos y en un formato incorrecto. Bien, aquí en este punto vamos a ver por qué es importante el ordenamiento de los datos. Como paso inicial, como punto inicial, les voy a mostrar, por ejemplo, ya habíamos visto nosotros en una de las clases esenciales que tuvimos dentro del curso presencial en los laboratorios de cómputo. Hicimos una pequeña práctica, ¿no?, en la cual yo les decía que hiciéramos un formulario. Nosotros teníamos empleados de este lado y yo puse los nombres de este lado, el sexo y la dirección. ¿Para qué hicimos ese ejemplito? Hicimos este ejemplito para llegar a esto.
Necesitábamos nosotros que a través de seleccionar un elemento de la lista se cambiaran automáticamente los nombres, ¿cierto? Si se dan cuenta, si nosotros hacemos aquí una selección diferente, se van actualizando estos campos. Esto nos da a nosotros algunos patrones importantes que ver, y aquí radica la importancia de todo esto. Miren, ¿qué pasa si yo voy a seleccionar el número 2 y se dan cuenta? Aquí está Saúl Pérez Ramírez. Saúl Pérez Ramírez, Saúl lleva un acento, Pérez lleva un acento y Ramírez lleva un acento. Si se dan cuenta, hay algunas faltas ortográficas en mi lista de empleados. Esto quiere decir que, imaginemos, esto no es una base de datos aún. Esto solo es una tabla que contiene algunos nombres con alguna información que tal vez sea interesante. Pero si yo meto estos hacia una base de datos, al momento de que yo los agregue a la base de datos y esos datos no son correctos, más adelante yo voy a tener la necesidad de reestructurar mi base de datos o de entender que debo actualizar esos datos para modificarlos, es decir, editar los datos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente nos agregamos a una página nueva o nos registramos en alguna aplicación con un nombre raro, y cuando queremos cambiar esos nombres, pues de repente ya no se puede tan fácil porque no se permite en el sistema o X o Y? Entonces, si se dan cuenta, agregar datos a una base de datos, si no tenemos la estructura correcta, pues simplemente no va a funcionar. Esta tabla, aún así, sigue estando incorrecta, perdón, porque deberíamos haber separado el nombre en apellido paterno, apellido materno, la dirección en estado, municipio, colonia, tal vez existe una delegación también. ¿Por qué va a ser importante esto? Imaginemos que yo pongo toda la dirección aquí, ¿no? Y de repente digo, solamente quiero que me muestres, ¿ok? Me vas a mostrar solamente aquellas personas que vivan en Nesa. Pues entonces, ¿cómo buscarías aquí a todos los que viven en Nesa? Si tú lo haces, pues lo vas a encontrar. Son 3 clientes. Imagina que tu base de datos tiene 10,000 clientes. Para encontrar uno por uno, pues está complicado. Entonces mejor aplicamos un filtro aquí. Y con ese filtro buscamos y nada más vemos quiénes en el municipio dicen esa, seleccionamos y que nos genere el resultado esperado. Eso es lo que queremos hacer, y por eso se necesita una correcta estructura de nuestra base de datos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, acá vamos a dar una introducción al modelo de bases de datos. Los modelos, hablábamos que eran como unas plantillas que vamos a ocupar nosotros para poder diseñar una base de datos desde cero. Hablábamos que para nuestro caso vamos a trabajar con bases de datos relacionales, y que el lenguaje más habitual para construirlo es SQL. Algunos lo van a pronunciar como SQL o Structured Query Language. El query significa consulta. Entonces muchos de ustedes van a ver en algunos videos o en algunas PDFs que van a hablar de queries. Cuando hablan de queries, hablan referente a cómo consultamos los datos en la base. ¿Ok? Otra cosa importante es que durante el diseño en su base de datos relacional pasa por un proceso que se conoce como normalización. Esto todavía no lo vamos a ver a profundidad, simplemente hay que considerarlo. Hay un proceso que se llama normalización y este proceso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué modelo vamos a ocupar? El modelo relacional. Pero un pasito antes de llegar al modelo relacional, vamos a iniciar con el modelo entidad-relación. Entonces, en sencillos pasos, ¿cómo construimos una base de datos? Bien, una base de datos se va a construir. Primero necesitamos hacer un análisis de lo que quiere el cliente. ¿Para qué se va a ocupar la base de datos? No es lo mismo que tú me digas, yo la quiero para un banco, la quiero para una tienda, la quiero para una pyme, la quiero para una textilera, la quiero para una consultora. No es nunca lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Entonces necesitamos analizar
qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que se pretende lograr con esa pequeña base de datos, ¿ok? Fíjense, ahora, si nos metemos en ese sentido, veamos lo siguiente. El modelo entidad-relación es un diagrama que se utiliza para representar entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. Entonces, el modelo se llama entidad-relación porque va a buscar en el análisis algo que se llama entidades. ¿Y qué es una entidad? Bien, las entidades van a representar cosas u objetos, ya sea reales o abstractos, que se diferencian entre sí. Imaginemos que estamos hablando de un ejemplo de un taller mecánico. En un taller mecánico pregunta qué elementos ustedes creen que podamos obtener información. Bueno, si quisiéramos saber de clientes, de los coches y de los empleados y de los trabajos que hay pendientes, podríamos en este pequeño ejemplo definir que una entidad va a ser un automóvil o un coche, que un empleado va a ser una entidad y que el cargo del empleado va a ser otra entidad. ¿Por qué? Porque en coches podemos poner la información de cada vehículo que está en el taller, en el empleado, por la información de los trabajadores y en el cargo del empleado, pues la información de la función del empleado, ¿no? Ya sea un auxiliar, un ayudante en general, un ingeniero de mantenimiento, un ingeniero de tal vez calidad, no lo sé, es algo diferente, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, ¿qué es una entidad? Pues son las entidades, son las cosas u objetos de los cuales pues, nosotros queremos tener información. En el modelo entidad-relación, que es el más elemental, se tiene que utilizar un rectángulo y dentro de ese rectángulo se escribe el nombre de la entidad. Por ejemplo, de un coche, un rectángulo para un empleado, para definir la entidad de un empleado y el cargo de empleado también. Oiga, ¿qué más podríamos tener aquí? Pues no lo sé, tal vez un trabajo o el proyecto o las piezas, qué sé yo, ¿no? Va a depender de la forma en la cual ustedes hagan el análisis. Bien, entonces, una entidad se representa con un rectángulo y el nombre. Ahora, esas entidades, por así decirlo, tienen algunas características. Estas características que nos dan información las vamos a conocer como atributos. Aquí está. Un atributo. Perdón. Entonces, fíjense. ¿Qué son los atributos? Las características. ¿De qué tipo pueden ser? Pueden ser números, pueden ser de fechas, pueden ser de texto, pueden ser imágenes. Un coche, por ejemplo, nos da información. ¿Qué información quisiéramos obtener de un coche? Ah, bueno, pues tal vez el número de placas, tal vez el número de serie, tal vez la licencia del propietario, tal vez la marca, tal vez un color, un modelo, el número de pasajeros, no lo sé. Cada una de estas características nosotros las vamos a llamar atributos y los atributos van a pertenecer a las entidades. Imaginemos entonces que tenemos el coche y nosotros queremos sacar la información del número de serie, su placa y este DNI viene a ser pues el número de licencia del propietario, ¿no? Entonces, ¿cómo se representan los atributos? Se representan como círculos, que descienden de una entidad y no necesariamente representar todos, sino los que son más significativos. Esto es un diagrama entidad-relación, ¿ok? Entonces yo hago un análisis y digo, ok, de esta entidad, de la entidad persona necesito su nombre, necesito su apellido, entonces yo haría un rectángulo y le pongo dentro persona y sus atributos los tendría que poner aquí, nombre, dirección, teléfono,
¿Cómo se transforma esto? Para que yo lo entienda, ¿cómo se ve esto en la base de datos? Pues este modelito, se va a transferir, o se va a cambiar, se va a transformar en una tabla que va a guardar los datos que yo analicé previamente. Además de esto, necesita unas relaciones. ¿Qué son las relaciones? Pues es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades. Es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos. Imaginemos que tenemos empleados y tenemos un cargo del empleado. En una empresa, ¿cuántos empleados puede haber? Puede haber muchísimos. ¿Y cuántos cargos hay en una empresa? Pues hay muchos. Entonces, un empleado es pues es un jefe, es un mecánico, es un doctor, es un médico. ¿Sí me doy a entender? Como necesita haber una relación entre las entidades, por eso el modelo se llama modelo entidad-relación, porque cada entidad tiene sus atributos y cada entidad se puede relacionar con otra entidad a su vez. Oiga, ¿va a existir entidades que no se relacionen entre sí? Pues puede darse el caso, pero la mayoría de las veces, como las entidades nos interesa sacar información, se tienden a relacionar con otras. Bien. Componentes y las relaciones. Como ya se entendió un poquito lo que son las relaciones, si se dan cuenta podemos tener relaciones de tres tipos: de uno a uno, de uno a varios, aquí, y finalmente de varios a varios. De uno a uno, una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa. Por ejemplo, si tuviéramos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas, deberíamos determinar que cada chasis puede tener una matrícula y cada matrícula un chasis. Es decir, un coche solo puede tener un número de serie y puede tener un número de placas. Si tuviéramos dos números de serie para un coche sería pues un delito, o si le cambiamos las placas al vehículo, pues no puede existir dos placas con un mismo vehículo o así sucesivamente. Uno a varios. Determina que un registro de una entidad pueda estar relacionado con varios de otra entidad, pero en esta entidad existe solo una vez, como ha sido el caso anterior del trabajador-taller. Un empleado puede tener un cargo, o muchos empleados pueden tener un solo cargo, es decir, 10 personas pueden ser, pues no sé, tal vez de intendencia, ¿no? Pero un cargo puede tener a muchos empleados, es decir, puede haber del cargo mecánico, puede haber 15 personas de ese cargo. Entonces aquí va de uno a varios, o de varios a uno. Siguiente, de varios a varios. Determina que una entidad pueda relacionarse con ninguna otra o varios registros y viceversa. Por ejemplo, en un taller un coche puede ser reparado por varios mecánicos distintos y esos mecánicos pueden reparar muchos coches, es decir, muchos a muchos, varios a varios. Los indicadores numéricos, estos numeritos que vemos aquí, estos nos van a indicar el mínimo de registros en una relación y posteriormente el máximo. Si no hay, se representa con una n. Si no hay un límite, o sea, no sabemos cuántas relaciones tiene, se va a representar con un límite. Por lo regular van a encontrar en internet información de 1 a n, donde podemos tener un coche y puede ser reparado por muchos empleados y muchos empleados pueden reparar un coche. Pero si hablamos de que esos mismos empleados pueden reparar más coches, entonces sería de n a m, ¿ok? Una relación de n a m. Y bien, vamos a llegar a los componentes y al modelo relacional. Yo creo que en esta sesión vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que vayan teniendo, si tienen preguntas, vayanlas anotando y debajo de este post que se va a publicar, pues ustedes puedan hacer unas preguntas o algunos cuestionamientos para poder hacer una retroalimentación en el siguiente video.
Bien, pues quedo a sus órdenes, les dejo la bibliografía nuevamente. A grandes rasgos, ese es el modelo entidad-relación. Entonces necesitamos un análisis de un problema que se nos esté presentando y que nosotros queremos dar solución a través de una base de datos. Entonces, como actividad se les va a dejar, la voy a publicar en la plataforma, sin embargo, se los voy anticipando. Necesito que me busquen un ejemplo en internet acerca del modelo entidad-relación. Necesito que lo busquen, necesito que lo analicen. En el siguiente video vamos a hacer, yo voy a tomar un ejemplo y lo vamos a desarrollar desde cero para que ustedes puedan analizar el contenido de ese video y lo puedan comparar con lo que ustedes están planteando, ¿ok? Bien, pues si no hay ningún otro comentario, chicos, quedo a sus órdenes y estoy ahí listo para sus comentarios, ¿correcto? Ok, hasta luego.